No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Hay rutas que se hacen golpe a golpe, verso a verso y haciendo camino al andar. Hoy recorremos la vida de Antonio Machado, un poeta que hablaba bajito, que escribía despacio y que pensaba profundo. Mientras el mundo se emborrachaba de música y cigarrillos, él se empeñaba en escuchar el rumor del agua, el silencio de su corazón y la voz del pueblo. Machado no fue un santo ni un sabio, ni un héroe. Fue un ser humano que nunca dejó de preguntarse por qué. Así que hoy vamos a viajar muy lejos, a reírnos lo que podamos, a emocionarnos mucho, a mirar los paisajes que miró Machado, a entrar en sus casas, en sus aulas, en sus poemas y en sus dudas. Hoy vuelve Ainara Ariztoy de la Asociación Funerarte. ¡Aquí estoy! Y se sube a la historia con nosotros Nieves Herrero, periodista, novelista, exploradora de amores clandestinos. En esos días azules se mete hasta la cocina de la relación entre Machado y Guiomar, Pilar de Valderrama, esa mujer a la que dedicó alguno de sus versos más íntimos, más dolidos y más Machado. Hola, Nieves. Hola, ¿qué guay. tal? Qué maravilla Eso digo yo, que es una forma diferente de contar la historia. Un poco lo lleváis en el ADN y estáis enseñando a muchas generaciones a entender que ha habido personajes que han marcado nuestra propia historia. Pues anda que tú. Así que vamos a recorrer un camino muy interesante. Muy interesante. Este es el plan, una ruta por la vida de Antonio Machado. Toma asiento, coge aire y si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Arrancamos la ruta en el Palacio de las Dueñas, en la calle Dueñas, número 9, Sevilla, en estado puro, vamos, un palacio con patios de copla, geranios con ínfulas y fuentes que cantan por soleares. ¡Ole! ¡Ole! Aquí Antonio Machado nació a las 4:30 de la mañana, un 26 de julio, Santa Ana, para mayor señas, hace 150 años. A ver, lo de palacio hay que matizarlo, ¿eh? Los Machado vivían en uno de los pisos de alquiler barato del Casoplón. Papá Machado era un folclorista que firmaba como demófilo. Abuelo Machado era botánico, masón y republicano. Mamá Machado era una trianera que cantaba coplas en la cocina. ¡Qué farándula de familia, sí, hijo! Sí. Y la abuela Cipriana era cuentacuentos antes de que los americanos inventaran el storytelling. Fijaos. Ya te digo. Bueno, los duques de Alba eran los propietarios del palacio, lo alquilaban por habitaciones a familias modestas pero de confianza. Los Machado compartían vecindario con un pintor de paisajes lúgubres, un músico callejero y varios personajes sacados de un sainete costumbrista. Aquello, chicos, era un Airbnb decimonónico con mucho arte, porque los sueños no pagan la factura de un palacio. Pues no, paga la factura del alquiler. Claro. Bueno, Machado decía que haber nacido en Las Dueñas era un detalle de alguna importancia. Alguna, ¿no? Y de alguna, Poquita. porque siempre recordó esa luz de Sevilla, el palacio donde nació, con su rumor de fuente. Por cierto, yo estuve allí gracias a la duquesa de Alba. Sí. Sus patios, azoteas, la arquitectura interna de la casa en la que nació, y reconoció que había dejado una honda huella en su espíritu. Machado convirtió su Palacio de las Dueñas en un referente emocional. Sí. El limonero es otra cosa, es una metáfora, puede ser hasta un flashback de cuando era niño. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Eso escribió en Campos de Castilla y eso es lo que vio en este palacio, en su Sevilla natal. Le quedó tatuado esta circunstancia en la memoria, también en los versos y en el alma. Ese limonero que es muy importante en ese palacio, ¿no? Totalmente, es un limonero que está cuidadísimo. En cuanto entras en el patio, casi es lo primero que te encuentras y desde luego te da un pinchazo en el estómago diciendo: ¡ay,
este es el limonero que inspiró a Machado y que se le quedó grabadísimo. Sí, sí. Qué maravilla. Es un lugar muy, muy especial. Y la luz. La luz de Sevilla y la luz de ese palacio. Eso es. Sevilla, siempre en la memoria, desde luego, de Antonio. Sí. Ay, me estoy poniendo en situación. Y estamos empezando. Qué bueno, el recorrido. Machado recordaba que con 6 o 7 años su abuela le compró una caña de azúcar en la Plaza de la Magdalena. Entonces pasó otro niño con otra caña. Más pequeñita. Sí, pero Machado le dijo a su abuela: mira, mi caña es más grande. Anda. La abuela, ¿No? sin anestesia, va y le contestó: ¿qué va, hijo mío? La caña de ese niño es más grande que la tuya. Uy, la abuela. La abuela, madre La mía. abuela, sí señor. Pobrecito, bofetada de realidad dulce que le marcó tanto que de mayor escribió: todo lo que soy, bueno y malo, lo debo al recuerdo de mi caña dulce. Fíjate, él siempre dijo que a partir de ese momento se dio cuenta que nadie era más que nadie, y eso lo llevaba tatuado a fuego gracias a su abuela. Nadie tiene una caña de azúcar más que otro, aunque sea evidente que la suya ni la había probado, pero la abuela le dijo: tienes que aprender que nadie es más que nadie. Pero qué maravilla, yo creo que eso solo lo entendería Machado. Sí, Porque a mí mi abuela me dice lo de la caña y se me queda una cara como: pues buena abuela. Hay que ser machadito. Claro, hay que ser machado para... Eso es, tienes toda la razón. Es verdad. ¿Hacia dónde nos vamos? Pues nos vamos a Madrid, año 1883. Cuando Antonio tenía 8 años, los Machado hicieron las maletas y se mudaron a Madrid porque al abuelo le salió una oportunidad maravillosa de ganarse la vida bien como profesor. Exacto, era un portento y un hombre que ya me hubiera gustado tenerle de profesor. Sí, ¿no? Entusiasmaba al que le escuchaba. Era un hombre muy listo, un biólogo que era capaz a cualquier joven de instruirle, y desde luego le captaron aquí en Madrid y se vino toda la familia. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Es maravilloso que se vienen todos detrás del abuelo, ¿no? Todos. Era una oportunidad venir a Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Tristemente abandonar su Sevilla. Sí, bueno, pues papá y mamá Machado efectivamente desembarcaron en la capital con 5 bocas que alimentar. Una criada, un tío abuelo pintor, el abuelo krausista, que es el responsable de esta mudanza, y una abuela cañera en los dos sentidos. Primera parada, Claudio Cuello 13, tercero interior derecha, barrio de Salamanca, una calle recién nacida, elegante, casi afrancesada. Antonio aún llevaba Sevilla en los zapatos, pero el barrio olía distinto, a carbón, a tinta de imprenta, a café con leche templado. Papá Machado dijo que era digno de Londres o de París. Lo que no sabía es que a los 6 meses ya estaban buscando piso con más metros y un poquito menos de alquiler. Se mudaron a la calle del Almirante, luego a Santa Engracia 42, más tarde 10 números más arriba. Mudanza a mudanza, los Machado fueron creando su propio mapa sentimental de Madrid. Alcalá 110, Apodaca 5, Fuencarral, Correy de la Baja, General Arrando. Madre. De aquel periplo, Machado recordaba que aprendió a leer en el romancero general de su tío y las incesantes reuniones de artistas y escritores que desfilaban por la vieja sala familiar. En casa se leía mucho y se hablaba de Darwin, de la historia de la copla y de justicia social. No había lujos, pero había pensamiento libre, mucha historia y la certeza de que se puede ser un señorito pobre y ser brillante al mismo tiempo. Y así, entre las visitas al Museo de Ciencias Naturales con el abuelo, las caminatas hasta la Institución Libre de Enseñanza y las tertulias caseras, Machado empezó a dejar atrás los limoneros y a mirar el mundo como un poema que había que escribir. Madrid fue su escuela, de vida, de ideas y de gramática, aunque a veces se le atragantaron un poco. Nos vamos a París. Oh, la, 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 la. Mon Dieu, la ciudad de la luz, la bohemia y, cómo no, la poesía. Abrimos la puerta del Hotel Médicis, año 1899. París, bueno, pues olía a revolución cultural, a absenta y a pintura impresionista. Ahí estaban a tope. Claro. Y aquí aterrizó Antonio con 24 añitos y con su hermano Manuel, el otro poeta de la familia.
Vinieron a aprender bien el francés. Y lo aprendieron. Sí. Y encontraron trabajo en la editorial Garnier. La poesía de Paul Verlaine y alguna musa con boina, pues les despertó la melancolía, les llevó la inspiración. París se preparaba para la Exposición Universal y ellos para descubrir el simbolismo, la política callejera. ¡Ojo! Y las tertulias con Oscar Wilde. Que Oscar poca Wilde. broma, ¿eh? Poca broma. Poquita broma, Wilde. El tipo que podía destriparte el alma con una frase y luego invitarte a un cóctel como si no pasara nada. Madre. Tranquilamente. Dicen que Antonio escuchaba calladito y que tal vez se le pegó algo de aquel genio irlandés. Yo creo que sí. Bueno, Machado empezó a escribir sus primeros versos bajo el influjo de Verlaine, la noche parisina y ese escepticismo elegante que solo se aprende cruzando el Sena con los bolsillos vacíos, eso sí. Poco a poco iban haciendo un poeta. Machado se llevó de París la bohemia, la poesía y una certeza que escribir no era una moda, era una vocación. Claro que sí. En la historia en ruta volvemos a París. Segundo asalto, 3 años después, 1902. Antonio y Manuel repitieron escapada a la Ciudad de la Luz. Aquí Machado fue camarero, flaner, diletante con libreta. Frecuentó el Collège de France. Apuntó cada cosa que le removía por dentro. Y en una esquina de Montparnasse, entre cafés con piano y humo de Gaulois, Antonio se cruzó con Rubén Darío. Anda. El nicaragüense más sonoro del modernismo. Sí, el de la señor. princesa triste. El ritmo nuevo y las palabras que huelen a selva y a biblioteca. Aquel encuentro parisino fue una descarga eléctrica. Machado, que aún arrastraba el perfume romántico de Bécquer, descubrió de golpe que la poesía puede sonar a jazz, a imagen simbólica y a ciudad que no duerme. Con Rubén Darío a Machado se le desató la lengua poética. Se emborrachó de musicalidad. Se contagió de modernismo con alma de copla andaluza. París se convirtió en su escenario. Rubén Darío en su detonante y la poesía en su única patria posible. De este caldo parisino saldría su primer libro, Soledades, una maravilla. Ay, qué bien lo has contado, David, por favor. En la historia en ruta por la vida de Machado pasamos casi de puntillas por Soria. Ya hicimos una ruta literaria, por cierto, por esta ciudad en la que hablamos largo y tendido de Machado, así que ya estáis tardando en darle y escucharla, ¿eh? Efectivamente. Porque rutón que nos quedó. Pero Soria es parada obligada. Aquí vivió un Machado que acababa de consagrarse como poeta gracias a Soledades. Aquí fue catedrático de francés en un colegio y aquí encontró el amor de una niña, Leonor Izquierdo, la hija de los dueños de la pensión. Bueno, le robó el corazón y le cambió la vida, ¿eh? Juntos pasearon por los álamos del Duero como si el tiempo no tuviera prisa. Esperaron a que ella creciera porque era muy pequeñita, como si la diferencia de edad no importara. Ellos, enamorados, esperaron y se casaron en una boda escandalosa que los mozos del pueblo intentaron reventar. Pero ellos, os digo una cosa, fueron felices y durante unos años hasta comieron perdices. Sí, sí. Rey Pío, poco afortunado, hablando del tipo que en esa época escribió: Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. Lo que tuvo que oír Machado Madre. por Tuvo que las oír. calles, porque antes los novios iban paseando por la calle antes de llegar a la iglesia y escuchó de todo. Bueno, dicen que lo que hizo fue rescatar del maltrato de su padre Sí. a esta niña, Esta niña. de la que luego se enamoró, Sí. absolutamente. En la historia en ruta tenemos que volver a Madrid, a la corredera baja de San Pablo número 20. Una casa que hoy tiene apartamentos turísticos, pero entonces era la casa de Ana Ruiz, mamá Machado. Aquí vivieron por un tiempo Antonio y Leonor. Fue su pequeño refugio madrileño entre clases, viajes a París y versos, muchos versos. Su nidito de amor en Madrid, con su toque tierno, castizo y melancólico. Dicen que Antonio se sentía especialmente inspirado aquí, que fue en esta casa donde él y Manuel empezaron a gestar
estar, mucho después, la Lola se va a los puertos. Que hubo cenas, bromas, desayunos de café con leche y versos luminosos que todavía no sabían que iban a doler. Hoy este rincón de Malasaña se alquila por noches, pero si tocas la puerta con cuidado, justo debajo del escudo nobiliario con la cruz de Malta de la fachada, todavía vibra el eco de aquel verano feliz, de la risa de Leonor, las palmas en el entresuelo y las coplas recitadas entre hermanos, y de un poeta que por un instante creyó que había encontrado su lugar en el mundo. Ay, qué bonito. Dicen que en ese lugar donde escribían, a veces podías levantar una manta y encontrarte un huevo frito, vete tú a saber de cuándo. Sí, porque estaban tan metidos, ¿no? Sí, Que no, aquello debía de ser tremendo, como una cuadra, ¿sabes? O sea, pero bueno, era la vida bohemia, es que era bohemio Antonio Machado. Es que coincide plenamente con la bohemia. La bohemia. Ay, la vida sigue, queridos, y nos lleva de vuelta a Soria. Venga. Al cementerio del Espino. Aquí, entre álamos y piedras, descansa Leonor. Tenía 18 años, es que me cuesta hasta decirlo, Pobre. cuando la muerte la llamó con esa prisa absurda que a veces tiene. Estaban los dos en París, era 1912, y aquel viaje de ensueño se convirtió en una pesadilla. Tuberculosis. Nada menos. Terrible. La enfermedad con nombre de susurro y final anunciado tristemente. Antonio y Leonor volvieron a Soria. Machado se aferró a la esperanza, pero desgraciadamente no bastó. El 1 de agosto murió Leonor. Con aquella muerte, algo en Machado se rompió para siempre. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Machado huyó de Soria, no soportaba ver sus calles, sus bancos, el Duero, todo sin ella. Su poesía también cambió. La muerte de Leonor se llevó el modernismo y le trajo más alma. Se llevó la forma y le trajo la herida. Se llevó el romanticismo y le trajo ese tono tan suyo, tan machadiano, que parece caminar siempre con los ojos mirando al suelo y el corazón encogido. El cementerio del Espino no es solo una tumba, es una grieta, un punto de inflexión, el antes y el después de un poeta que aprendió a escribir a golpe de ausencia. Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al Espino, al Alto Espino donde está su tierra. Qué bonito. De verdad, casi es que me puedo imaginar a ese Machado con la ilusión, contra viento y marea, se casa con esa niña y de repente la felicidad le dura nada, muy poco. Cuando han empezado a caminar juntos se queda sin su Dulcinea, ¿no? Ese dolor lo llevó toda la vida, toda la vida. Nadie como Leonor. Nadie como Leonor. Y esos versos que le dedica a Leonor son los versos más sentidos que yo creo que hay en la poesía castellana. Sí, él se enamoró, es que era un hombre muy romántico, a la vieja usanza. Sí. Y claro, pobrecito a partir de ese momento Leonor quedó idealizada para siempre en su cabeza, en su memoria. Claro. Pobrecillo. Os llevo a otoño de 1912. Venga, Antonio Machado consiguió sacar su plaza de catedrático de francés en Baeza y se vino para acá, para Jaén, huyendo de Soria, de la pena negra que le corroía y de los recuerdos de esta amada Leonor. Al bajar del tren pensó que había llegado. Nadie le había dicho que la estación estaba a 16 kilómetros de Baeza. ¡Ay, madre! Pequeño detalle. Un detallito, y que todavía tenía que coger un tranvía para llegar, este hombre que venía agotado. Tomó posesión de su cátedra de francés el día de Todos los Santos, 3 meses exactos después de perder a Leonor. Ironías del calendario, ¿eh? Se instaló como pudo en el Hotel Comercio y se encontró un pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío entre andaluz y manchego. Un poblachón moruno sin esperanzas de salir de él. Llegó a hablar de destierro, de confinamiento en tierra extraña en comparación con la entrañable Soria, de la que no acababa de desentrañarse. Soria es Atenas comparada con esta ciudad donde ni a un periódico se leen. Hoy es otra cosa. Hoy es otra cosa, afortunadamente. Claro.
Un mes después de llegar, mamá Machado, preocupadísima por su hijo, se vino a Baeza para hacerle compañía. Cogieron un piso en la calle Prado de la cárcel, que hoy es el pasaje del Cardenal Benavides. Machado paseaba solo. Daba clases en el colegio, que hoy es el Santísima Trinidad. Dice que como profesor era blandito. Sí. Aprobaba a todo el mundo, porque no quería... A todos. Él no quería enseñar francés, quería que los alumnos aprendieran a pensar. Aprovechó Baeza para organizar una tertulia en la farmacia y en el casino, para refugiarse en sus pensamientos, para estudiar filosofía y para escribir mucho y corregir poco. Sobre el olivar se vio a la lechuza volar y volar. Campo, 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 entre los olivos, los cortijos blancos, y la encina negra a medio camino de Úbeda a Baeza. Baeza le aburría soberanamente, sí, pero le devolvió el pulso. Lo que empezó como destierro, caray, acabó siendo semillero. Sí, es verdad. Aquí en Baeza empezó a cultivar la prosa y nacieron sus apócrifos, Juan de Mairena, Abel Martín, que firmó tantos artículos con estos sobrenombres, ¿no? Y aquí se enfrentó al dolor, también al vacío, al tiempo y, como no, a España, ¿no? España que dolía, esa generación, ¿no? Esa generación nos marcó un antes y un después en la literatura. Un día de 1916 apareció por Baeza un estudiante con alma de artista, un hombre con muchas ganas, mucho ímpetu, un tal, a ver si os suena, Federico García Lorca. Espera que lo piense. No te viene, ¿no? Es todavía un estudiante que toca el piano, que acompaña a Machado en la lectura de alguno de sus versos. Años después, Lorca diría que era hijo de Machado y nieto de Rubén Darío. Qué buena. Y así, entre preocupaciones filosóficas, versos, lechuzas, encuentros estudiantiles, tertulias de provincias, Machado dijo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Como diría mi amigo Juan Carlos Pérez de la Fuente, hasta aquí llegó la riada. Y Machado hizo la maleta, se subió al tren y se fue de aquí como había venido. Despacito, solo, en silencio. Era ya 1919, Baeza se quedó atrás como una mezcla de retiro forzoso, luto profundo y renacimiento lento. Tal vez por eso se cuenta que su alma sigue paseando por el Mirador de los Álamos. Si vas por ahí lo notas. ¿Lo notas? Lo notas. Exacto. Ay. En la historia en ruta de Machado salimos de Baeza. ¿Dónde nos venimos? ¿Dónde? Maravillosa Segovia. Hombre. Ahí estamos. Qué maravilla. A Machado lo pusieron de catedrático de francés en el Instituto General y Técnico. Desembarcó con su amigo Pepe Tudela, que le hacía de guía turístico express. Esto era muy sencillo. Aquí el acueducto, aquí un amigo, aquí el cochinillo, aquí donde se bebe Ya está. y ya. Chimpún. Bueno, la prensa local recibió a Machado como si llegara el Mesías y lo celebró como el poeta de Castilla. Él correspondió diciendo que Segovia es de una belleza insuperable. Aunque avisó nada más llegar, Segovia no sería una segunda Soria. Sus intereses empezaban a tirar más hacia Madrid y hacia otros rincones más íntimos que ya después vamos contando. Sí. Venga. Se instaló en una pensión modesta en la calle de los Desamparados. Que sigue siendo un lugar de referencia. Pero además, ¿no os parece que no es casualidad que se instalara en esa calle? Es todo machadiano. Los todo. Desamparados. Desamparados. Totalmente. Sí, es verdad. Él quería vivir así, fiel a su estilo, pues austero, silencioso, casi monacal. Un poco como la poesía pura, solo lo justo y necesario. Hoy, casualmente, esta pensión es su casa-museo. Durante el día daba clases de francés y de literatura. Por la tarde iba a una tertulia en el taller de un ceramista. Allí encuentra un grupo de lujo, capitaneado por Blas Zambrano, el padre de María Zambrano. ¡Qué maravilla! Eran intelectuales, eran artistas y republicanos. Temblaban las paredes de tanto debate. Cuando no estaban conspirando en la tertulia, Machado paseaba con el hombre que siempre va consigo. No sé si esta frase es muy correcta, él lo dice mucho mejor. Sí. A veces iba solo, a veces iba acompañado, recitando a Verlaine en francés, mientras la Sierra de Guadarrama lo vigilaba de fondo. Aquí en Segovia se metió en la Universidad Popular, dio charlas, escribió en la prensa local, se volcó en el periodismo, convirtió la docencia en resistencia y la tertulia en trinchera
trinchera cultural. Aquí los exámenes se acercaba a la gente, sabían de su bonomía y le decían, don Antonio, mi niño tiene que sacarse el título. Claro. Porque no tenemos de qué comer, es nuestro futuro. Y entonces él, antes sacaban con bolitas los temarios y le decía que se prepare el 1. Y entonces el niño iba, se pone el zangolotino, sacaba y decía, ¿qué número te ha tocado? Y decía el 14. Bueno, vamos a recitarla. Y el niño se quedaba callado y decía, bueno, dime la 1. Y se quedaba callado y se ponía, ¿será posible? Y dice, ¿verdad? Y entonces les daba las respuestas y claro, los que examinaban con él se quedaban como mirándole y diciendo, ¿pero de qué va esto? Estás aprobado. Y el niño no había abierto la boca. Bueno, pues era Machado, una gran persona. Una gran persona que cada vez viajaba más a Madrid. Le gustaban los trenes lentos y el vagón de tercera, que llamaba el balcón de los paisajistas, que también es muy bonito. Sí, es precioso. Sí. En lo político lo tenía cada vez más claro. República, educación y cultura. Se dejaba ver en los actos republicanos. Se apuntó a Acción Republicana y cuando se proclamó la Segunda República estuvo entre los privilegiados que izaron la tricolor en el Ayuntamiento de Segovia. Un día de júbilo y paz, dijo más tarde. Y por si fuera poco, en estos años arrancó su aventura teatral junto a su hermano Manuel. En Segovia nació, por ejemplo, La Lola se va a los puertos. Segovia fue testigo de su resurrección y de su madurez, su laboratorio de ideas, de versos y de paseos, su refugio intermedio, no tan crudo como Soria, ni tan aburrido como Baeza, ni tan agitado como Madrid. Y siempre, siempre, siempre ligero de equipaje. Es la época en la que Machado vuelve otra vez a sonreír. Hablamos de 1928 porque realmente se quedó absolutamente flaseado, por decirlo así, al ver a Pilar de Valderrama. Ella era una mujer de muchas curvas, una mujer que escribía, pertenecía al Liceum Club, o sea, era una mujer de su tiempo, de las que peleaban por el voto femenino. Él la bautizó como Guiomar en sus poemas porque estaba casada y justamente Guiomar podía ocultar perfectamente el nombre de Pilar. Sonaba además Guiomar a dama medieval. Se conocieron desde luego aquí en esta Segovia una noche de junio. El poeta republicano que estaba de moda, ella una mujer infeliz, valiente, cercana al rey Alfonso XIII, o sea que estaban ideológicamente en las antípodas. Pasearon juntos hasta el Alcázar, se cayeron bien y nació una amistad envuelta en sobre y sello, cartas para acá, cartas para allá. Las cartas de Machado iban siempre a casa de María Estremera, esta amiga de ella, por aquello de la discreción. Imaginaos que llegaran las cartas a su casa y las viera el marido, ¿no? Pero era una relación desigual. Ella lo tenía clarísimo, decía, por fidelidad a sus creencias, era muy religiosa, también a sus hijos, era una mujer casada y con hijos, y también decía que a sí misma no podía ofrecerle más que una amistad sincera, un afecto limpio y espiritual. En fin, yo sí que creo que hubo algo muy, muy especial entre ellos dos. Pues yo creo que este era un poco el temita, Nieves. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que la una hablaba de afecto y el otro hablaba de amor apasionado. Y así es difícil que la cosa prenda. Machado acabó mordiendo el polvo del desamor. Uy. Otra vez. ¿Del desamor o del amor platónico? Ahí sí. Que no sé qué es peor. ¿Cómo lo ves? Yo el amor platónico lo veo potentísimo, me gusta incluso más que el amor físico porque creo que lo idealizas mucho más. Claro. Y eso es lo que le pasó. Piensa que ellos llegaron al acuerdo de que a las 12 de la noche pensaban uno en el otro en el uno, y él decía: tu poeta loco está perdiendo la cabeza, ya no sé qué es más real, si esas noches que estoy a tu lado de ensoñación o el día que vivo dando clase. Entonces muchas veces llamaba al instituto diciendo que
se había puesto malo. ¿Cómo no iba a estar malo? Se había estado retozando toda la noche mentalmente con ella. Hay que decir que tu libro es una maravilla, pero este momento en el que ellos a las 12 de la noche, estén donde estén, se acuerdan de uno del otro, que encima es un recurso que aparece a lo largo de la novela muchas veces, es maravilloso. Es maravilloso porque sí que es verdad que se explica muy bien esta relación tan apasionada y al mismo tiempo tan platónica. Y que al poeta esas cosas no le costaban nada, porque su imaginación era infinita. Se la había imaginado tantas veces, la había perseguido a ella tantas veces con la mirada, esperando simplemente que se asomara al balcón, porque a lo mejor llevaban tiempo sin verse, o ella se iba de vacaciones con su marido y su familia a San Sebastián y él la seguía de forma clandestina. Sí. Por eso, entre desamor y amor platónico, me quedo con el amor platónico. Claro, pero al final entiendo que Machado querría ir a mayores, ¿no? Y tener esa experiencia que... Pero se resignó, porque el amor está por encima de la ideología, ella de derechas, él de izquierdas, y está por encima de lo físico. Yo ahí lo he aprendido de Machado. No creía que era posible, pero pienso que sí. Entre amor y amor, Machado andaba entregadísimo en cuerpo y alma a la Segunda República, ¿eh? Y es que no era un capricho, era una herencia cultural y un deber familiar, porque abuelo Machado había sido alcalde de Sevilla tras la gloriosa Revolución. Papá Machado había sido un republicano folclórico que creía que los cantares populares podían salvar al país. Y Antonio se educó en la Institución Libre de Enseñanza, que era un vivero de cerebros libres que creían que la patria se cura con libros y escuelas. Cuando se proclamó la Segunda República, muchos intelectuales se subieron al carro. Machado llevaba ya varios años empujando, soñando con un país nuevo y decente en el que no había sitio para Alfonso XIII. Que fíjate que conflicto también con Pilar, ¿no? Claro, con Guiomar. Claro, pero de eso no hablaban, fíjate. De eso no hablaban. No. De eso no hablaba. En 1926, Machado firmó el manifiesto fundacional de Alianza Republicana y en 1931 participó en la presentación de la agrupación al servicio de la República, junto a Ortega y Gasset, Marañón o Pérez de Ayala. Bueno, aquí ya él se significó, ya se había significado, pero se convirtió en un icono de la República. Un icono. Impulsó las misiones pedagógicas, participó en mítines, escribió artículos, discursos y poemas en defensa de la República, sin sectarismo ni dogmatismo. Creía que la salvación de España pasaba por la educación. Aunque no era político, se enfrentó al poder cuando hizo falta. La política como un juego de poder me repugna, pero la injusticia me subleva. Y cuando la cosa se puso fea, él siguió escribiendo. He de ponerme al servicio incondicional de esta causa que llevo en la sangre. Mientras otros huían, él se convirtió en una de las voces más honestas de la República, ¿eh? Todo entre amores, ideología, todo idílico. Sí. Pero vamos, que se lió. ¿Se lió? Que se lió, pero muy gorda. La guerra. Madrid era un avispero, un hervidero de miedo, barricadas, sirenas, pirotecnia homicida. Y aquí siguió Machado, empecinado en quedarse. A su edad, con su mala salud y con media capital viniéndose abajo, podía haber salido por patas, se podía haber ido, pero no. No quiso. No quiso. Machado era ya mucho más que un poeta. Es que Machado era un símbolo. Un tótem. Y los símbolos a veces tienen que quedarse. Pues sí. Entonces empezó su guerra, la de las palabras. Machado escribió, firmó manifiestos antifascistas, dio la cara en Diario de Madrid, Octubre, Hora de España, La Vanguardia. En cada línea disparaba balas de tinta contra el fascismo y contra la hipocresía de la no intervención británica y francesa. Lo llamó iniquidad y traición, porque lo era. Porque aún cuesta entender hoy por qué Gran Bretaña y Francia permitieron que Hitler, Mussolini y Stalin, los grandes enemigos de la democracia, intervinieran en esta guerra mientras miraban para otra parte. Y por si fuera poco, la vida personal de Machado también reventó por los aires. Adiós. La situación en Madrid se complicó demasiado. La cosa se fue poniendo cada vez más peligrosa, hasta que Pilar, su Guiomar, se tuvo que marchar de Madrid con la familia. Ya no hubo tiempo para los cafés discretos ni para los paseos de palabras contenidas. Solo quedaron las cartas, los versos, los susurros en el papel.
pero no volvieron a verse. Fueron 8 años de amor suspendido, citas furtivas, versos secretos, cartas sin remitente y palabras que ardían sin tocarse. El eco de un poema que escribió Pilar y leyó en voz alta en un café que ya no existe. Las penas que yo te doy son las penas que yo tengo, y es el puñal que te clavo, el mismo con que me hiero. Quiero querer y no quiero. Dejar de querer quisiera, y en querer y no querer se me va la vida entera. Qué sufrir los pobres, también te digo. Sufrían mucho. Sí. Por eso digo, el amor había calado, era muy profundo entre los dos, y desde luego no hay nada peor para dos amantes que una separación. Claro. Y una guerra entre medias. ¿Qué más podía pasar? Pues todavía podían pasar más cosas. Machado era un símbolo, ya se ha dicho, y no era plan que el símbolo acabara bajo las bombas. Así que lo presionaron para evacuarlo. Solo accedió cuando se marchó Pilar. Pilar por delante siempre. Y solo para proteger a su madre y a sus hermanos. Lo sacaron de Madrid y lo trajeron a Rocafort, a las afueras de Valencia, a una casita que se llama Villa Amparo. Machado se instaló como pudo con mamá Machado, que empezaba a caminar hacia los 90 y con sus hermanos. Pero llegó roto y sin Guiomar. Aquí Machado pasó sus días más serenos dentro del caos de la guerra. Escribía sin parar poemas, manifiestos, artículos. También paseaba, recibía amigos republicanos, escuchaba el mar y sufría. Sobre todo sufría, porque la guerra, el exilio, la nostalgia, la enfermedad y el cansancio brutal no le dejaban respirar del todo. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Un día, con la guerra avanzando, el gobierno le mandó un coche con un recado. Antonio, recoge que nos vamos, que Valencia está a punto de caer. Y él, medio vencido, dijo: Si vienen, que me encuentren aquí. Pero lo convencieron y partió hacia Barcelona. Tenemos que decir que 90 años después Villa Amparo existe, quizá no como la conoció Antonio Machado, tristemente, pero en 2018 la compró la Generalitat Valenciana y han querido siempre convertirla en un centro cultural, un santuario machadiano, un lugar de memoria democrática. Pero sí que es cierto que el proyecto cultural necesitaría mucho más impulso económico. Villa Amparo está intentando salir de ese lugar en el que quedó muy olvidada, y hay muchas personas detrás de volver a darle a Villa Amparo el lugar que le corresponde. Todo por no olvidar el paso del poeta Antonio Machado, claro. Es un poco como Belintonia, ¿no? Que hay mucha voluntad, pero que no termina de dar ese impulso que necesita. Exactamente igual. Así que ojalá la casa quede otra vez en condiciones y no vacía ni abandonada. ¿Ya en qué año estamos? 1938, Machado aterriza en el Hotel Majestic de Barcelona, en pleno Paseo de Gracia, con su madre, sus hermanos, sus sobrinas, y una melancolía al pobre que ya no le cabe en la maleta. Desde luego, todos los hermanos menos Manuel. Acordaros que Manuel se queda en Burgos y lo pasa muy mal, hasta el punto que al final él tuvo que abrazarse al bando nacional. Sí. Era una forma de sobrevivir, claro. Sí, bueno, es que lo meten en la cárcel en Burgos porque él se ha significado también a favor de la República. Hay un momento que él discrepa de ciertas situaciones que están ocurriendo en la República, lo critica, le echan del periódico en el que está trabajando, y entonces él se va a Burgos y ahí es donde se va a Burgos a ver a la hermana monja de su mujer. Sí. Y justamente estalla la guerra civil y él se queda en el bando nacional. Sí, lo detienen, no se fían de él ni los unos ni los otros, lo pasa muy mal con los dos bandos, entonces no tiene más remedio. Bueno, y pues su hermano Antonio jamás le criticó. No, nunca. Y podía imaginarse lo que estaba ocurriendo en la cabeza de Manuel, ¿no? Dejamos a Manuel en Burgos, nosotros nos venimos con Antonio porque el Majestic ya era un hotel de lujo. Hombre. La República lo convirtió en una especie de isla improbable para intelectuales, diplomáticos y corresponsales de guerra. Aquí, entre bombardeo y bombardeo, se cruzaban los poetas, los periodistas, ojo, cuidado, algún espía disfrazado de reportero. Hombre. Pero no era para Machado. Aquello no. No. Su hermano José contaba que había un ambiente de hotel odioso
poco propicio a su soledad. Claro. Claro, Machado sentía que era como vivir en un andén de estación. Gente entrando, saliendo, saludando, preguntando. Y Machado, Antonio, lo que necesitaba era una esquina tranquila donde lamerse las heridas. Así que se encerró en su habitación. Solo salía cuando pasaba por aquí León Felipe, con el que compartía confidencias en los sillones del descansillo. Sí. Imagínate ese descansillo, lo que daría por oír lo que se decía. Esa conversación entre León Felipe y Machado, ¿no? Era la orejita. Sí. Desde luego. Bueno, que el Majestic desde luego no era para Antonio. Lo suyo era el silencio, el verso, la lucidez amarga. Bueno, las autoridades republicanas le buscaron una alternativa y un mes después de llegar lo sacaron de este bullicio para llevarlo con la música de sus rimas a otra parte. Hoy los dueños del Majestic han sabido jugar muy bien sus cartas. El hotel sigue funcionando como 5 estrellas y han convertido la estancia de Machado en un reclamo premium. Hombre. Pues no es un museo, pero casi. Se organizan cenas, actos culturales, brindis machadianos que mezclan memoria histórica con copa de cava y menú degustación. Hay una suite dedicada a Antonio de 150 metros cuadrados y terraza privada. No le pega a Machado, pero nada, no está le pega muy bien, nada. está muy bien. Así que mientras los políticos discuten todavía qué hacer con Villamparo, los del Majestic venden por todo lo alto la habitación de Machado. Bueno, el marketing siempre ha sido más rápido que los burócratas. Sí, bueno, pero todo sea para no olvidar al poeta. Esto sí. Efectivamente, Ya está. Ya Sí. está. Ahora venimos al Paseo de Sant Gervasi 1921, Barcelona, al pie del Tibidabo. La Torre Castanyer. Sí. Un palacete rodeado de un jardín enorme con un cedro, un puente pintoresco, una capilla y ese aire de decadencia que también casa con la poesía crepuscular. Hoy es un edificio de viviendas cerrado al público general. Es probable que algunos inquilinos ni siquiera sepan que Machado aterrizó aquí, en esta Torre Castanyer, después del caos del Hotel Majestic, y que fue su penúltimo refugio español antes de salir al exilio. La República había confiscado la torre a la familia Güell, descendientes de la marquesa de Moragas, señora de Joaquín Castanyer, que da nombre a la torre. José Bergamín, otro gran poeta olvidado, que visitó aquí a Machado, habló de penumbra adormecida, jardín abandonado y una morada misteriosa que le recordaba las galerías de los sueños machadianos. Machado sencillamente se encerró a escribir y a resistir. Aquí pasó 8 meses viendo desde una colina cómo se desmoronaba España. Desde aquí defendió a la República, publicó En Hora de España, escribió sobre Enrique Lister, sobre la guerra, sobre la dignidad. Desde aquí se le partió el alma al ver que sus sobrinas se marchaban. Con ayuda de la pasionaria las evacuaron a Francia. Con ellas se fueron las últimas risas de la Torre Castanyer. Arrastrando los pies y la tristeza, en la historia en ruta acompañamos a Machado hasta aquí, hasta acá en Santa María, una masía de piedra perdida en el campo, en Raset, en Girona, que hoy es bien cultural de interés nacional. Aquí Machado pasó sus últimos días en suelo español. Llegó con su madre, con su hermano José y con Matea, su cuñada, y huían del avance franquista. Llegaron en ambulancia, agotados, enfermos, desbordados por el frío y el miedo. Se les unieron cientos de refugiados más. Nadie sabía si podrían resistir el avance antes de cruzar la frontera. 4 días después, con la caída de Girona ya encima, los Machado tuvieron que salir de la masía a pie, de noche y sin luz. Hasta ese momento Machado llevaba un maletín negro de cuero que no soltaba nunca. Iba bien agarradito. Antes de salir le pidieron a la dueña de Can Santa María que se lo guardara. Y ella, que era una mujer práctica, sin tiempo para la lírica, dijo que no podía hacerse responsable de todos los equipajes, que ella no estaba para eso. Claro, yo me imagino la escena. No, hombre, no, aquí que voy a estar Que yo guardando no todos los estoy- equipajes. Sí, hombre, anda, llévese eso, por Dios. Fíjate qué pena. Qué pena, porque a partir de aquí nadie sabe qué pasó con ese maletín. Unos creen que lo escondió en la masía, otros que se lo robaron. O, oye, mira a ver que lo perdió por el camino. Puede O ser. lo mismo está enterrado bajo algún campo catalán.
O tal vez lo tiene alguien sin saberlo. Vamos, solo sabemos que sigue perdido. Como se pierden las cosas que importan cuando todo se va al garete. Pues sí. Con este maletín puede que se perdieran para siempre los últimos versos de Machado y las cartas de Guiomar Nieves. Qué pena. Ella guardó las cartas de Antonio Machado y de hecho están en la Biblioteca Nacional. Algunas, no todas, porque tuvo que seleccionarlas, pero sí que es verdad que él a lo mejor llevaba ahí las cartas de su Guiomar y hubiera sido muy bonito rescatarlas hoy, ¿no? Llegamos a Portbou, es la última estación española, es ese cruce fronterizo hacia el exilio. Machado cruzó los Pirineos a pie, lloviendo, con mucho frío, enfermo, con esa dignidad que tienen las personas que creen en lo que están haciendo y rodeado de una marea humana de 500.000 de refugiados. Había barro, había empujones, había una aglomeración de seres humanos y vehículos parados, había madres que perdían a sus hijos entre el tumulto, había hombres que caían y que no se levantaban, había un poeta agarrado al brazo de su madre de 85 años, casi ciega, con los zapatos empapados, el alma en carne viva. De repente, llegando a Portbou, apareció por la carretera un hispano-suiza negro, el mismo con el que Azaña había salido unos días antes, y del coche salió María Zambrano, la filósofa que le tendió la mano a Machado y a su madre y los invitó a subir. Machado, siempre ligero de equipaje, dijo que no, que su sitio estaba con el pueblo, ni solemnidad, ni coches, solo coherencia. Zambrano se bajó del coche, caminó a su lado. No hacía falta decir nada. Así caminaron hasta la frontera. A veces la verdadera amistad consiste en estar al lado, nada más. Y pasaron mucho frío. Esa noche fue terrible, muy larga. Les pasó factura, claro. Ay, Nieves, qué motivo. Es muy terrible pensar ese momento de oscuridad, incertidumbre, abandonas tu país, te vas a la aventura con una madre muy mayor, estás muy flaco de fuerzas, muy mal, muy mal. ¿Cómo tuvo que ser esa noche? En la frontera los que salvan el honor de Europa son soldados senegaleses del ejército francés que les dieron lo poco que tenían, un mendrugo y un poco de queso, un fogonazo de humanidad en mitad de aquel desastre. Porque cuando todo se viene abajo, siempre queda alguien que enciende, vamos a decir, una lucecita, ¿no? En Portbou, entre el barro y la derrota, quedó claro que mientras haya alguien que camine contigo y alguien te dé un pedazo de queso, aún no está todo perdido. Y así llegamos a Collur, un pueblecito luminoso de postal con puerto pesquero, casas de colores y calles empedradas. Hasta aquí llegó Machado en un coche celular, un coche de policía, con su madre, su hermano y su cuñada, y con el vacío exacto que deja la patria cuando se rompe. Se instalaron en el Hotel Buñol Quintana, con su fachada rosa y balconada, una pensión modesta recomendada por un joven ferroviario, Jacques Biles. A Machado le dio igual que el río Duy bajara desbordado o que el hotel tuviera goteras. Aquí encontró cama, calor y una ventana por la que entraba el último sol. Su madre, desorientada, preguntaba una y otra vez cuánto faltaba para llegar a Sevilla. Y él, enfermo, cansado y hundido, intentaba consolarla. Pasaron tanta hambre y no tenían absolutamente nada que su hermano y él compartían una camisa porque seguían con dignidad.
seguían y bajaban a comer, y como no podían ir juntos porque solo tenían una camisa presentable, se intercambiaban las camisas para poder bajar, y la dueña de la pensión les daba de comer y les decía: pero ¿por qué no bajan ustedes juntos? No, es que nos tenemos que quedar con nuestra madre. Pero la realidad es que ellos mantenían la dignidad con solo una camisa decente. Ellos seguían siendo los Machado hasta el final. Y sí, llegó el 22 de febrero. Sí, Machado murió en este hotel y su hermano José le encontró en los bolsillos 3 notas arrugadas. Las correcciones de un poema de Guiomar, ese que decía "se canta lo que se pierde", que hemos leído antes, una notita con el "to be or not to be" de Hamlet, sí, muy desconcertante, y su último verso: "estos días azules y este sol de la infancia". Así se despide un poeta. Eso es. Lo envolvieron en la bandera de la República y le hicieron una foto que quedó grabada en la retina de todos los exiliados. Machado se había llevado a Collur un puñado de arena de España y pidió que si fallecía en el exilio se le enterrara con aquella tierra de su país. Y se cumplió. A los 63 años se nos apagaba uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos. Fue un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra. Un hombre con un profundo sentido de España. 3 días después, solo 3 días después, murió mamá Machado, Ana, como si no pudiera sobrevivir a su hijo. El entierro de Antonio Machado fue humilde, pero tuvo algo de ceremonia íntima del pueblo español ya derrotado. 12 soldados republicanos, presos en el castillo de Collur, llevaron el ataúd hasta el cementerio. Los acompañaban un puñado de exiliados, algunos niños, qué ternura, el alcalde de Collur y los amigos que pudieron llegar. Las gentes de Collur, que sin entender mucho de política entendieron que aquel señor mayor con el abrigo raído y los ojos tristes era de los suyos. Aquí, bajo la tierra humilde del cementerio de Collur, se quedó Machado, sin grandes discursos, solo una frase sencilla en francés: "Aquí reposa Antonio Machado, muerto en el exilio el 22 de febrero de 1939. Y otra en español: Antonio Machado, poeta español, 1875-1939. Desde entonces, la tumba siempre está rodeada de flores, banderas republicanas, cartas de homenaje y algunos poemas suyos escritos en papeles que dejan los visitantes. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave, que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. En pocos versos, ¿cómo se puede decir tanto, no? Y qué premonitorio también, ¿no? Totalmente. Como si él hubiese percibido que iba a llegar ligero de equipaje, como llegó efectivamente. Esa tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje, sí, de personas que aman la poesía de Machado y que no quieren olvidarle. Y es muy difícil que el gobierno francés nos deje que los restos vengan a España, porque yo creo que deberían volver a España. Pues sí, también teniendo en cuenta lo que hacemos con los muertos que vienen de fuera, que los acabamos perdiendo, casi mejor que se quede allí, que por lo menos sabemos dónde está, ¿no? Ay, madre. Sí, bueno, visto así, visto así. Claro. Y esto, con la emoción a flor de piel, no da para más. No da para todo. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Nieves Herrero. Muchas gracias, Nieves. Ha sido muy emocionante. Bonito. Nieves, qué maravilla. Muy emocionante. Nos hemos quedado conteniendo las lágrimas y de repente han brotado porque no las podíamos esconder. Pues qué suerte haber estado hoy aquí, gracias. Muchísimas gracias a ti, Nieves, porque además sabemos que has hecho un esfuerzo especial por estar hoy con nosotros. Todos los esfuerzos yo creo que son pocos y ojalá vuelva Machado, aunque sea de forma simbólica. Claro que sí. Señor. Lucas Lourido, Julia García Soto y Juan Aranaz andan aprendiendo a mirar el mundo con los ojos de Machado para ver si les ayuda a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, ligeros de equipaje, pero cargados con el peso exacto de sus versos, sus limoneros, sus amores, sus fuentes, sus fantasmas y hoy sus emociones, Esther Sánchez, Ainara Dictoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.